En este video vamos a presentar la última parte de la decodificación que hace Geoffrey Hudson en el ya mencionado libro La sabiduría oculta de la Santa Biblia, de la parábola del Hijo Pródigo. Como ya mencionamos, esta parábola es muy importante y se puede decodificar de muchísimas formas diferentes. La decodificación que hace el señor Hudson aplicando las claves para decodificar la Biblia es muy extensa, tiene muchísimas páginas y por tal extensión no podemos aquí presentarla toda, pero ya presentamos algunas partes de esta decodificación y aquí vamos a presentar lo que parece ser un resumen del análisis de esta parábola. Dice así el señor Hudson, dice: caída y redención. Dice: las ideas de caída entre comillas del hombre, la maldición de Eva, el signo de Caín y el concepto igualmente erróneo del pecado original surgen de una mala interpretación, sino de una completa ignorancia del tema de la parábola del Hijo Pródigo. Como se sugiere en esta interpretación, la parábola describe el viaje del espíritu fuera de su fuente, en el camino de ida y hacia el camino de regreso, o sea, los procesos evolutivos de cuando el espíritu se materializa y luego de regreso la materia se espiritualiza. Y dice: el espíritu, aunque permanece perfecto en su propio mundo, inevitablemente se marca, se mancha en contacto con la materia, especialmente la de mayor densidad. Así que la encarnación en los aspectos mental, emocional y físico de la personalidad humana hacen que el espíritu pierda temporalmente su pureza y universalidad prístinas. La ilusión de la autoseparación, el individualismo, el orgullo, la sensualidad y la sexualidad desbordadas constituyen el precio ineludible que en el período actual de la evolución del planeta Tierra y sus habitantes debe pagarse por la realización del adeptado. Así pues, los escritores que utilizan un lenguaje alegórico se refieren a este precio, el descenso y la contaminación resultante, de muchas maneras. Así que algunos de los símbolos bíblicos utilizados para denotarlo son, comillas, la caída, el pecado de Adán y Eva, la señal de Caín, el calcañar magullado, los viajes a Egipto y Babilonia, el pozo, la prisión a la que arrojaron a José, la idolatría de David, la sumisión de Sansón, o sea, el ego de Sansón a Dalila, y los filisteos, la naturaleza física y emocional del hombre, la acusación del hermano mayor del Hijo Pródigo, la muerte y la sepultura de Cristo. Así pues, la mitología también contiene muchas alegorías susceptibles de interpretación similar. Entre ellas destacan los errores de Lucifer, al vincularlo temporalmente a la tierra, y la vulnerabilidad de ambos, a Aquiles, cuya madre no logró evitar que el agua le lavara el talón, por lo que lo mantuvo boca abajo, símbolo del camino de ida en las aguas sagradas del río Estigia. Como para Sigfrido, en el lugar donde la hoja cayó sobre su espalda mientras se bañaba en la sangre del dragón. Aunque el alma espiritual del hombre es eterna e inmortal, su naturaleza física, el talón y el lugar de la espalda, es mortal y finalmente muere. La herida de flecha accidental, entre comillas, por la que murió Sri Krishna, las heridas de Balda, Adonis y Osiris, así como la túnica de Neso, que causó la dolorosa muerte de Hércules, son todos, pues, símbolos mitológicos de los efectos dañinos temporales sobre el espíritu de su contacto íntimo con la materia. Así que estas y muchas historias similares son ejemplos instructivos del uso de la alegoría para ocultar, preservar y revelar a las mentes intuitivas verdades profundas sobre las leyes subyacentes
que gobiernan la existencia cósmica y humana. De manera similar, como se dijo en un capítulo anterior, la actividad generadora humana, ya sea legal o ilícita, tiene dos significados simbólicos. Una de ellas es la misma, dadas las alegorías anteriores, o sea, el descenso del espíritu, que es lo masculino, a la materia, que es lo femenino, del alma al ego y del ego a la personalidad humana, que presupone en las referencias bíblicas y mitológicas a las relaciones sexuales. El otro significado de tales uniones se aplica a las experiencias en el camino de retorno, cuando la conciencia personal, que es la masculina en este sentido, se fusiona con el ego femenino y se produce esa unión mística que también se conoce como la celeste o la unión del casamiento. Continúa el señor Hudson. Si se me preguntan por qué los autores antiguos introdujeron así lo aparentemente obsceno en sus escritos como un objetivo espiritual, respondo que para ellos la procreación humana no era obscena en ningún sentido. Por el contrario, la consideraban una ratificación humana perfectamente legítima y natural del procedimiento creador divino, mediante el cual, en el sentido más general, fue creado el universo. Es cierto que en el hombre moderno, que atraviesa el actual ciclo mental, tales referencias tienden a evocar un sonrojo, una vergüenza y un sentimiento de obscenidad completamente injustificados. Sin embargo, esto no ocurrió en las primeras razas de la humanidad, ni en la época en que se escribieron muchas de esas historias de la Biblia. Si se cuestiona pues la necesidad de este velo, se podría recordar que el descubrimiento de la unidad del microcosmos, o sea, el hombre, con el macrocosmos del universo, podría conferir considerables poderes teúrgicos a los descubridores. Estos poderes, pues, podrían usarse indebidamente con graves daños tanto para el transgresor como para todos los afectados negativamente. Así que la magia negra es de hecho un ejemplo del mal uso de este conocimiento. En el capítulo anterior se dieron otras razones para mantener el secreto en relación con el conocimiento y el poder ocultos. Y el otro subtítulo, el señor Hudson dice lo siguiente: todo lo mío es tuyo. Dice, la suave reprimenda del padre y su esfuerzo por apaciguar al hijo mayor, asegurándole que, comillas, todo lo mío es tuyo, constituye una afirmación de la verdad eterna, de que fundamentalmente todos los seres son expresiones de la única vida divina. En consecuencia, cada una de las manifestaciones aparentemente separadas de esa vida participa de los logros de todos los demás. Además, la mónada humana, el alma, recibe todos los frutos de la evolución egoica, mientras que el ego a su vez absorbe y almacena los poderes, la sabiduría, el conocimiento y las facultades desarrolladas por sus sucesivas personalidades físicas. Por lo tanto, la deidad puede decir con razón a cada moneda humana y cada moneda a su ego, comillas, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Así que la afirmación del Padre que ratifica la unidad está correctamente situada al final del relato, que describe alegóricamente el final de todos los ciclos principales y secundarios de progreso y evolución de la humanidad y del universo. En todas estas consumaciones, la unidad de la mónada humana con su fuente espiritual se realiza plena y conscientemente. Esta es la meta evolutiva, la corona de aquel que ha sido crucificado, ya sea el Cristos cósmico, el Cristos histórico o el principio crístico que existe en cada ser humano. Termina diciendo el señor Hudson, cuando ocurre la gran coronación mística, el que ha sido liberado y elevado puede decir con Cristo, comillas, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Y como el padre del hijo pródigo a su hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo.
Así que todas las interpretaciones de la gran parábola son posibles, especialmente cuando se considera una exposición de la ley de los ciclos evolutivos que gobiernan todas las existencias. Este pues es una especie de resumen de la decodificación que hace el señor y escritor místico inglés Geoffrey Hodgson.